El tema de esta mañana, yo lo he titulado, es que no estoy acostumbrado a esto, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y con estas palabras en mente, hermano, quiero que reflexionemos qué está pasando con nuestra vida, qué está pasando alrededor nuestro, qué tipo de religión nosotros estamos viviendo. Cuando se me dijo que el pastor me invitó a predicar aquí, yo dije, bueno, ¿y qué predico? Ya hemos escuchado tanto y tanto. En estos últimos días hay mucha religión teórica, mucha teoría en religión, de verdad. Yo me inclino un poco más acerca del evangelio práctico, que yo vivo cada día, porque al final cuando Jesucristo venga no me va a preguntar cuánto tú sabías, sino cuánto tú practicaste de lo que yo dejé escrito, ¿dónde? En mi palabra. Jesús no va a preguntar eso. Jesús no te va a preguntar cuánto tú sabes, cuánto sabes de profecía. Es verdad que todas estas cosas son importantes, lo que estamos predicando, el mensaje de verdad presente, saber en qué momento profético nosotros estamos viviendo. Como resultado de eso, tenemos que ¿qué? Tenemos que vivir a la altura del conocimiento profético que nosotros tenemos. Por eso me decidí a predicar esto. ¿Por qué? Recuérdense que el amor o la ley de Dios se divide en cuántas partes. En dos. El amor a Dios, o sea, vertical y horizontal. ¿Con quién? Con mi prójimo. Por eso decidí predicar esto, hermano, un poco de evangelio práctico. Sé que el pastor enamorado predica mucho eso aquí, pero dije, bueno, yo voy a poner algo más. Y por eso decidí predicar esto. Y mi tema lo saqué de Génesis capítulo 4, donde comenzó a manifestarse en este mundo el haber recibido el pecado. O sea, el comienzo del gran conflicto entre el bien y el mal comenzó a verse ¿dónde? En Génesis capítulo 4. ¿Entre quiénes? Entre dos hermanos, no de religión solamente. ¿Por qué digo solamente? Porque estos dos hermanos eran hermanos de religión, pero también eran hermanos de ¿qué? De sangre. Y en Génesis capítulo 4, hermano, encontramos una triste historia de lo que hace el pecado. ¿A dónde nos puede llevar el pecado? ¿A dónde te puede llevar el pecado hoy si tú no lo vences? ¿A dónde te puede llevar el pecado si tú no lo resistes? Y cuando decimos el pecado, decimos cualquier forma de pecado. No hay un defecto de carácter que nosotros tengamos que si no lo vencemos, sin él vencido, podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Ustedes saben eso? Hay que vencerlos ¿cuántos? Todos. Antes de que se acabe el tiempo de gracia, hay que haber vencido ¿cuántos defectos de carácter? Todos. Y hay veces que decimos, eso es imposible. Hermano, no es imposible. Si Cristo pide eso de nosotros, ¿es por qué? Porque no es imposible. Nada imposible ha pedido Dios ¿para quién? Para su iglesia. Eso tenemos que entenderlo. En este capítulo 4 del Génesis vemos cómo Dios dejó establecido allí. Y esto no es historia. Esto es una lección, ¿saben para quiénes? Para lo que hemos alcanzado la última generación antes de que Cristo venga por segunda vez. Ese eres tú, ese soy yo. Ahora, mi tema es para que tú te mires tú y no para que mires a otro, para que tú te mires ¿quién? Tú en esta mañana. Y que al salir de aquí, tú te des cuenta en qué tú tienes que cambiar. Génesis capítulo 4. Dice Génesis capítulo 4. ¿Cuántos tienen Biblia? Entonces lo voy a correr. Quiero que sigan conmigo con la Biblia. No lo voy a poner allí. Lo tenemos ahí, pero lo voy a poner ahorita. Génesis 4, versículo 1 al 9. Pero leamos los de la Biblia, hermano. Dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esta historia no la sabemos todo. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido ¿qué? Varón. Después dio a luz a su hermano Abel,
Y Abel dice que fue pastor de ovejas y Caín fue ¿qué cosa? Labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. Y aquí viene una respuesta, hermano, un poco insolente de parte de Caín. Y ustedes saben que esta va a ser la respuesta de muchos de hoy, o muchos que hoy están sentados al lado nuestro. Ustedes saben que esta respuesta que dio Caín muchas veces nosotros las damos sin darnos cuenta. Después que Caín mata a Abel, Dios le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: no sé. ¿Él sabía? Sí sabía. Y se puso un poquito más la soga al cuello y dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando analizamos la historia, hermano, ¿qué estaba pasando entre estos dos hermanos? Todo era, ¿saben por qué? Por adoración. Los dos se presentan delante de Dios. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira con agrado la ofrenda de Caín. Y por esa causa, Caín mató a Abel. Aquí no hubo otra cosa que ¿qué? Que adoración, que Dios se agradara de uno y que no se agradara de quién, y que no se agradara del otro. La última generación, el gran conflicto que va a haber contra ellos, ¿saben cuál es? Que Dios se agrada de unos y que Dios no se agrada de quiénes, de otros. ¿Y saben por qué? Por la religión práctica. Caín pensaba que estaba dando lo mejor, pero no estaba dando lo que Dios pedía. Abel daba lo que Dios pedía y lo daba con un corazón ¿qué? Sincero. Caín podía tener el corazón sincero, ¿sí o no? Él estaba dando lo que él tenía, pero no estaba dando lo que quien pedía, lo que Dios pedía. Hay veces que nosotros no pensamos que somos sinceros cuando damos, cuando hacemos, cuando venimos a la iglesia, pero muchas veces nuestra ofrenda sabe que puede estar siendo como la de Caín. Eso lo dejo para meditar. La religión que prevalece hoy, hermano, es esta. Es la religión de Caín. Yo no soy guarda de mi hermano. Y vamos a verlo en la práctica para que ustedes vean. Yo abogo por el juicio individual. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la iglesia? Yo no me meto en la vida de nadie, que cada cual haga lo que quiera. Si mi hermano hace, allá él. Si mi hermano vive la religión que quiera vivir, que la viva. Y nadie se mete en la vida de ¿qué? De nadie. Esa es la religión que... Hace poco yo venía escuchando una emisora cristiana, en el carro, creo que fue el domingo pasado. Ahí transmitimos nosotros el programa de nosotros. El pastor lo transmite. Y antes, hay una emisora evangélica, y el pastor decía así: no se metan, hermano, en la vida de ningún hermano en la iglesia. No se preocupe por la vida de nadie. Viva su vida y sea feliz. Un pastor de la iglesia diciendo eso. El espíritu que prevalece, ¿cuál es? El espíritu de Caín. Yo no soy guarda de ¿qué? Yo no soy guarda de mi hermano. Ahora, ¿cuál es el ideal de Dios para su iglesia?
¿Cuál es el ideal de Dios para ti y para mí? Vamos a verlo. Romanos 15, 5 y 6. Quiero escuchar la Biblia. Romanos 15, 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo seguir, ¿según quién? Según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo ahí. Segunda de Corintios 13, 11. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará entre quienes, entre vosotros. O sea, Dios quiere el ideal de Dios, hermano, que nosotros seamos un pueblo como unidos. En este mundo, la bestia, el papado se está uniendo ¿con qué? Con una falsa unión. Y el pueblo de Dios tiene que estrechar filas. Pero no que yo te amo, que tú eres mi hermano, no. El pueblo de Dios, hermano, tiene que preocuparse uno por los otros, no solamente en las cosas materiales. Va a llegar el momento en que todas las cosas las vamos a tener que tener en común. ¿Ustedes saben eso? Dejen que pongan la ley dominical para que ustedes vean. Los egoístas, los que no han vencido el egoísmo, yo prediqué el sábado pasado en mi iglesia acerca del orgullo. Los que no han vencido el orgullo y el egoísmo no van a llegar a formar parte del pueblo de Dios. Los que no tengan fe y confianza en Dios no van a llegar a ser parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. La iglesia de Dios tiene que terminar como comenzó. ¿Y cómo comenzó la iglesia de los apóstoles? ¿Cómo comenzó? Teniendo primero todas las cosas ¿en qué? En común. La última iglesia tiene que terminar ¿cómo? De la misma forma. No importa cuánto dinero tú tengas hoy, si tú no estás dispuesto, hermano, a terminar como la iglesia comenzó, simplemente tú no vas a ser ¿de qué? Del pueblo de Dios. Por eso es que hay que vencer el pecado ahora. El ideal de Dios para su pueblo es Romanos 13, por fin, hermanos, tengan gozo, procuren la perfección. Ahorita hablaban aquí en la lección, el ideal de nosotros. Anímense mutuamente, sean de un mismo sentir, vivan ¿en qué? En paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 2, 1 al 4. Vamos a leer un poquito rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completen mi gozo teniendo el mismo ¿qué? El mismo sentir, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma ¿qué? Una misma cosa. Filipenses 2, 1 al 4 dice, nada hagan ¿por qué? Por contienda o vanagloria. ¿Qué me mueve a mí cuando me relaciono con mi hermano? ¿Rivalidad? ¿Que soy mejor que él? ¿Que nadie hace las cosas como yo? Vanagloria, o sea, que me vean que soy el mejor. ¿Qué me mueve a mí? Dice el apóstol Pablo, nada hagan ni por rivalidad, ni por vanagloria. Antes bien con humildad, considerando a los demás como superior ¿a quién? A vosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio. El espíritu de Caín, ¿cuál es? Lo mío propio. El espíritu de Abel, ¿no qué? Abel se preocupó por su hermano. ¿Y qué pasó entre Abel y Caín? Cuando Abel se preocupa por su hermano y le dice que lo que está haciendo está mal, él se encoleriza. Pero cuando ve que Dios
no acepta su ofrenda, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo Dios aceptaba o no aceptaba la ofrenda? Fácil. En el tiempo de Abel y Caín todavía, cuando se presentaba una ofrenda, Dios mandaba fuego del cielo. ¿Se acuerdan cuando Elías? Y consumía la ofrenda. Caín se quedó esperando y esa señal nunca apareció. Ya lo que Abel le venía diciendo que estaba mal, Dios lo acuñó cuando no aceptó esa ofrenda. Y dice la Biblia que Caín se llenó de ira ¿contra quién? Contra su hermano, porque su hermano le decía que estaba mal. Llegó el momento de presentarse delante de Dios y Dios le dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Entonces Caín, ¿qué hizo? Mató a Abel. Ahora dice el apóstol Pablo, considerando a los demás como superior ¿a quiénes? A vosotros. Caín no soportaba, y el espíritu de Caín es este, hermano, que hubiera alguien superior a él delante de nadie. Como Dios no aceptó su ofrenda, él se llenó de ira. Dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por ¿quiénes? Por lo de los otros. Joya de los testimonios, tomo 1, y apunten esta cita y lean este capítulo. El capítulo se llama así mismo, soy yo guarda de mi hermano. Yo cogí algunas citas y las puse aquí, porque quiero compartirlas con ustedes. Y ahorita vamos a ver qué relación tiene, hermano, el espíritu de Caín y aquellos que están en la iglesia que no van a ser sellados en los últimos días. Dice la hermana de White, dice, vi que el enemigo está atareado en la destrucción de las almas. ¿Cuándo es cuando más Satanás está atareado en destruir a nosotros, a los jóvenes? ¿Cuándo es? Cuando sabe que le queda ¿qué? Muy poco tiempo. Dice ella, vi que Satanás o el enemigo está atareado en la destrucción de las almas. El ensalzamiento ha penetrado en las filas. Debe haber más humildad. Se manifiesta demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Esto debe ser puesto a un lado. Y el siervo de Dios y los siervos de Dios deben ¿qué? Unirse. Han manifestado demasiado el espíritu que induce a preguntar, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, nadie se preocupa por quién. Por nadie. Dijo el ángel, sí, eres guarda de tu hermano, debes cuidar constantemente de tu hermano, interesarte en su bienestar y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Esa es la misión ¿de quién? De nosotros. Y veces que nos preguntamos, bueno, y cada cual aquí que se la arregle como pueda. Otra nota, joya de los testimonios, la segunda parte. Debe cuidar constantemente a tu hermano. Pero hermanos, si hay veces que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. ¿De verdad? Satanás nos tiene tan atareado en estos últimos días que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Hay veces que yo veo cómo se vive en nuestros países, hermano, que casi alcanza el tiempo para todo. Porque hay poco que hacer. Y hay veces que pienso que el Señor va a sacar a muchos de este país para que puedan salvarse. ¿Ustedes saben eso? Todas estas medidas que se están tomando y todo esto que está pasando es el preludio de lo que viene. Y Dios está haciendo algo para ver cómo salva a la mayoría. Porque, hermano, en este tiempo, Satanás ha dispuesto las cosas en este país y en este mundo para que el tiempo sea muy escaso. Y el poquito tiempo que tenemos lo dedicamos ¿para quién? Para mi bienestar. Para lo que yo puedo resolver, para que yo puedo tener para mí y para mis hijos y mi familia. Dice la hermana de White, debes cuidar constantemente a tu hermano. Interesarte en su bienestar y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Uníos, uníos. Dios se propuso que el hombre fuese de un corazón abierto y sincero, sin afectación, humilde, manso y sencillo. Tal es el principio ¿de dónde?
del cielo. Dios lo ordenó así, pero el pobre y frágil ser humano ha buscado algo diferente: la prosecución de su propio camino y la atención cuidadosa a sus propios ¿qué? Intereses. Tristemente, iglesia, esa es nuestra historia. Otra nota, hoy ya los dimos en el mismo capítulo. Pregunté al ángel por qué la sencillez había desaparecido de la iglesia y por qué había entrado en ella, ¿qué cosa? El orgullo y el ensalzamiento. Ustedes saben que la iglesia apostólica tenía algo bien característico. Cuando leemos en el conflicto de los siglos, dice la hermana de White que la iglesia apostólica era escasa en personas, o sea, habían poca gente en la iglesia. Hoy las iglesias están llenas. Y digo llenas a todas las iglesias de verdad presentes. Dice que tenían pocos recursos en dinero, pero dice que era un terror para sus enemigos. ¿Y saben por qué era un terror para sus enemigos? Porque el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Estaba allí. Hoy la iglesia es numerosa con mucho dinero y lo que menos está en la iglesia, ¿saben qué cosa es? Es el Espíritu Santo. Cuando Elena de White ve esto, le pregunta al ángel: ven acá, ¿por qué ha desaparecido de la iglesia la sencillez? Oigan qué le dice el ángel: vi que esta es la razón por la cual hemos sido casi entregados en las manos del enemigo. Hermano, esto es para temblar. Que yo estoy siendo entregado en las manos de Satanás, que tú estás siendo entregado en las manos de Satanás. No creamos la idea de que por estar sentado aquí cada sábado, por dar dinero y ofrenda, nosotros estamos comprando el cielo. No, hermano. Es verdad que los que van para el cielo tienen que hacer eso, pero con eso no lo estamos comprando el cielo. El cielo lo compró Jesucristo para nosotros, eso es lo primero. Y en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, en el amor que le tengamos, en obedecer su palabra, en eso estamos preparándonos para el cielo. Pero hermano, oigan qué pasó, ¿por qué se ha ido? Dijo el ángel: mira y verás, este sentimiento prevalece. No lo digo yo. ¿Qué sentimiento prevalece en la iglesia? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Me interesa a mí mi hermano? El ángel le dijo: lo que pasa es que todo el mundo ha buscado lo suyo propio. Y yo lo digo por mí, no lo digo por nadie. Sigue diciendo: volvió a decir el ángel: eres guarda de tu hermano. Tu profesión y tu fe exigen de ti. ¿Qué hace? ¿A cuánto le gusta que se le exija aquí? Que levante la mano. ¿A cuánto le gusta que se le exijan aquí? Que a nadie. ¿A los jóvenes? ¿A los niños? Hermano, ni a los niños hoy les gusta que le exijan. Pero dice aquí algo importante: tu profesión y tu fe exigen de ti que te niegues a ti mismo y te ofrendes a Dios. Es verdad que yo no te puedo exigir, pero hay uno que sí te va a exigir. Y si tú no cumples esas exigencias, no vas a estar en el cielo. Eso es para los que no les gusta, para los que tienen espíritu independiente. No, a mí no hay quien me exija, a mí no hay quien me diga nada. Que cada cual haga lo que entienda. Hablarle a alguien, si me preocupo por él, si lo reprendo como Abel reprendió a Caín, se va a virar en contra mí y me va a coger odio. Me van a ver como un problemático, me van a ver como alguien que siempre está metido en la vida de los demás. Yo mejor me meto en mi vida, en la de mi familia, y trato de prepararme yo y mis hijos para el reino de los cielos. Hermano, con esa actitud, tú estás diciendo: yo soy guarda de mi hermano. Importante esto. Hermano, esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Saben lo que pasa en la iglesia? Vemos que alguien está dando un mal testimonio y nadie se le acerca. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, hermano, los hermanos eran especialistas en el espíritu de profecía. No es que estaban velando a uno cada vez que uno sacara a ver que uno hacía mal, no. Es que había tanto amor. Claro, no es tampoco el ideal que Dios quería. Yo me bauticé en la iglesia hace unos 25 años. Pero cuando alguien fallaba, se te acercaba un hermano y te leía el espíritu de profecía. Mira, hermano, eso que está haciendo está incorrecto.
Tú lo veías y hermano, aquello era como algo que te transformaba. Aquello te edificaba y te preparaba. Yo creo que por eso yo estoy en la iglesia todavía. Pero ese espíritu ha desaparecido, ¿dónde? En la iglesia. Es mejor hablar por atrás que hablar de frente. Es mejor hablar que otros se enteren y que otro haga el trabajo y yo no tengo el valor de ¿qué? De ayudar a mi hermano a que se recupere. Y eso ha apartado el Espíritu Santo ¿de quién? No digo de la iglesia, de cada hermano individualmente. Y como resultado, muchas veces venimos a la iglesia, hermano, desprovistos de ángeles buenos. Venimos a la iglesia en compañía de otros malos espíritus que no es el Espíritu Santo. Sigue diciendo aquí, y hermano, yo sé que esto puede ser duro para muchos. Yo sé que esto puede ser duro para muchos, pero tengamos cuidado en el momento en que estamos viviendo. Unos sellados y otros destruidos. Vamos a analizar Ezequiel capítulo 9. Vamos a analizarlo un momentico. Y ustedes verán cuán abarcante es este mensaje, hermano, en el tiempo del sellamiento. Ezequiel capítulo 9. Esto sucedió, está sucediendo y está por terminarse o sucederá en el futuro. Esto que vamos a leer, Ezequiel capítulo 9. Esto está sucediendo, hermano, y está por terminarse. Oigan cómo dice la palabra de Dios. Clamó en mis oídos uno con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. He aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los querubines, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en la cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad. Hermano, analicemos bien esto. ¿Cuántos quieren ser sellados antes que comience las plagas? ¿Cuántos? Levanten su mano. Si nosotros queremos ser sellados, tenemos que ver las condiciones para ser sellados. Oigan, que en las condiciones, hermano, está presente, ¿saben qué cosa? El amor al prójimo. Oigan cómo dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pongan una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Quiénes van a ser los sellados? ¿Ustedes han leído ese capítulo en Joya de los Testimonios? La obra de los que van a ser sellados, ¿cuál ha sido hecha? Yo no se la voy a leer completa, hermano, porque no nos alcanzaría el día. Es un capítulo que tiene como 8 páginas. No es mi sermón predicar, leerlo completo, pero sí se lo voy a dar de tarea, hermano. Lean el sello de Dios. ¿Quiénes son los que gimen y claman? ¿Qué cosa es gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia? Hay gente en la iglesia que no le interesa nada. Y si le interesa para decirlo del pasillo para afuera, pero no para edificar a la iglesia. La misión de la iglesia es, ¿ustedes saben cómo se edificó esa pared? Ladrillo a ladrillo, ¿verdad? Uno a uno, comenzando por ¿dónde? Desde la base. ¿Qué tal si quitamos un poco de ladrillo?
La misión de la iglesia, hermanos, es asimismo construirnos unos a los otros. Por eso es tan importante, y Dios lo ha dejado, que nosotros dependamos los unos de ¿qué? De los otros. Pero en este momento de tanto individualismo, los seres humanos, hermanos, nos hemos enfriado. Y de una cosa que está carente de la iglesia de la Odisea, que es la que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿saben de qué cosa es? Es el amor. De lo que está carente. Ahora, yo no hablo del amor ese sentimental, hermanito, te amo, te quiero, te abrazo. Ese amor, hermano, ese amor para mí tiene poco sentido. Yo prefiero las manos del que hace y no los labios del que dice. No. Hay veces, hermano, que nosotros esperamos ver más en los hermanos. Y eso es importante. Cuando leemos Ezequiel 9, oye, ¿qué dice? Seguimos leyendo aquí. Pasa por en medio de Jerusalén y pon en la frente una señal a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros le dijo, vayan detrás de él, pasen por la ciudad en pos de él y maten, no perdonen vuestros ojos ni tengan misericordia. Maten a los viejos. Hay veces que vemos una persona mayor y nos llenamos de compasión. Pero hermano, Dios le está diciendo al ángel, a los ángeles, no tengan ¿qué? Compasión. ¿Y qué es lo que hace que Dios no tenga compasión? Un Dios tan misericordioso. ¿Saben qué es lo que hace, hermano? En aquellos que prevaleció el espíritu de ¿quién? De Caín. Hermano, el gran conflicto comenzó así y va a terminar así. Nadie se preocupa por ¿quién? Por nadie. Mateo 18 ha desaparecido de la Biblia. Deberíamos quitarlo de la Biblia, nadie lo practica. ¿Saben qué dice Mateo 18? ¿Quién me puede decir qué dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve y arréglate ¿con quién? Con él. Si no te oye, busca 2, 3, búscalo 4, llévalo a la iglesia, preséntalo a la iglesia, porque no con el objetivo, hermano, de censurar al hermano, sino que el amor de Dios es que es restaurador. Ese espíritu ha desaparecido de la iglesia. El amor restaurador que pone al hombre otra vez en armonía ¿con quién? Con Cristo. El amor de Dios nos hace que no nos deja caído. Y veces que vemos un caído y lo que hacemos es que hablamos de hermano. Dice el deseado a toda la gente que no es seguidor de Cristo, no lo traigo aquí. Aquel que ve su hermano caído y no estorba su ¿qué? Su camino descendente para recuperarlo. Ese no es seguidor de Cristo. Por eso dice aquí en Ezequiel capítulo 9, Dios le dice a los ángeles, mira, pasen detrás de ellos. Y esos que no se preocupan los unos por los otros, a eso no le pongan señal. Eso mátenlo, destrúyalo. Hermanos, tristemente, y lo estamos diciendo ahora que hay tiempo todavía. Ezequiel capítulo 9 no está ahí para ¿qué? Para adornar la Biblia ni completar un número de libro. No, está para que nosotros nos preparemos y cambiemos de actitud. Por eso dice allí, oigan cómo dice, maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no se acerquen y comiencen por mi santuario. Y comenzaron pues los varones ancianos, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí hay para los ancianos también. Primera de Juan 3, 11 y 9 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Amén. Y ahora oye qué dice Juan. No como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano ¿cómo eran? Y no os extraña, hermanos, si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que no ama a su hermano
Pero aquí dice el que no ama. Esta versión dice el que no ama. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ¿qué? E inoportunos los besos de ¿quién? Puede ser que yo esté besando a alguien que le digo que lo amo y no lo estoy amando. ¿Seré que yo transegir con mi hermano en el pecado y no decirle nada para que él no se sienta mal conmigo? ¿Será que lo estoy amando? ¿Será que yo lo amo cuando le tapo el pecado a alguien y no lo ayudo para que cambie? ¿Eso es amor? Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros tenemos como amor. Hay veces que, hermanos, tratamos de echarle un manto al pecado. No. Es verdad que debemos cuidar a los hermanos. Si yo sé algo de un hermano, no tengo que comentárselo a nadie. Pero tampoco tengo que darme callado con respecto a él. Tengo que decirle que por el camino que va tiene que o cambia o va a ser destruido. Pero muchas veces, hermanos, guardamos silencio y decimos, bueno, pero él sabe lo que es bueno y es malo. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué pasaba con David? David sabía malo que quitarle a la mujer a Uría era bueno o era malo. Él sabía que era malo. Y se había dado cuenta David que lo que él estaba haciendo era malo. Hermano, ¿ustedes saben que el pecado pone ciego a uno? ¿Ustedes saben eso? Y que Dios ha dejado a la iglesia para que nos construyamos unos a los otros. David sabía lo que era bueno o malo. No, fíjate que David decía en la Biblia que tenía el corazón igual que el de Dios. Y le quitó la mujer a Uría, mató a Uría, la embarazó, trató de esconderlo, hasta que llegó el profeta. Y le pone ¿se acuerdan de la parábola? ¿Qué hubiera pasado si el profeta dice, no, está loco, yo no voy a ir allí? ¿Se me va a picar la cabeza? ¿Qué hubiese pasado con David si hubiera tenido el corazón como Caín? Muchas veces, hermanos, nos paramos y queremos que no queremos hacer esta obra porque hay hermanos que tienen el corazón como Caín. No importa que te maten, hay que hacerlo. A Abel le costó la vida. Y es verdad que hay veces que, hermano, cuando tú le vas a decir algo, comienzan a sacarte tu pasado. A David le pasó también, ¿saben eso? Después que David se arrepintió, que va huyendo de Absalón, comienza uno a tirarle piedra. Abiatar creo que se llamaba, ¿no? No era Abiatar. No recuerdo el nombre. Y sale Joab y le dice, ¿quiere que le piquemos la cabeza a ese perro? Y dice David, no, déjalo. A lo mejor por sus maldiciones a mí me vienen bendiciones. Hermano, no importa que te digan tu pasado, si tú estás arrepentido, para Dios ya que eso es borrón y cuenta nueva. Y eso es una buena noticia. Pero hay veces que los caínes en la iglesia hacen que uno tenga temor. Hermano, no tengas temor. Si tú lo amas, no importa lo que diga, no importa lo que haga. Al tú sacar a tu hermano del error, tú lo estás preparando a él para que se pueda salvar. Pero de esa manera también estás edificando tu vida y te estás preparando, ¿sabes para qué? Para tener el sello de Dios. Dice aquí, oigan esta nota. ¿Qué sucedió entre estos dos hermanos, entre Abel y Caín? Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor. Aquí viene la causa de la muerte de Abel. Sin la sangre del sacrificio. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. Despreció su consejo y con dudas y murmuración con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda. Con dudas y qué? Y murmuración. Pero Dios no la aceptó. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios le había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel.
Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiese sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. ¿Tenía razón Caín de airarse? No tenía razón de airarse. Ustedes saben, hermano, que cuando se cierre la gracia, el pueblo de Dios sea sellado y las plagas comiencen a caer sobre aquellos que hoy, como Caín, en la iglesia, yo no estoy hablando afuera, hermano. Ustedes saben que en la iglesia van a haber familias que algunos van a recibir las plagas y otros no. ¿Saben eso? Hermano, que yo esté recibiendo plagas y mi esposa no. Y tantas veces que mi esposa me dijo, mi hijo, ¿por qué tú no llevas la reforma pro salud? ¿Por qué tú no haces esto? Y yo me airaba con ella. Cuando llegue ese momento, yo la voy a querer matar a ella. Porque veía que tenía razón. Hermano, es que un espíritu malo se le mete adentro a la gente. No crean que es otra cosa. Satanás tomó posesión de Caín. Si analizamos el versículo en Génesis capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear ¿de quién? Del pecado. De lo contrario, él se va a enseñorear ¿de quién? De ti. Hermano, cuando tú le abres la puerta al diablo, el diablo toma posesión. Si tú llegas al fin del sellamiento y todos tus defectos de carácter no están vencidos en la sangre de Cristo, el conocimiento y la teoría no van a servir de nada. ¿Ustedes creen que Caín quería matar a su hermano? ¿Cuántos quieren matar a un hermano? Yo no creo que lo quería matar. Era su hermano, pero por un problema de religión, Satanás tomó control y eliminó a su hermano. Y dice Juan, ¿y por qué causa lo mató? Porque las obras de Abel eran justas y simplemente las de Caín, ¿cómo eran? Eran malas. Y Caín no soportaba como hermano mayor que su hermano lo reprendiera. ¿No está pasando eso hoy, hermano? Otra nota, hermano Juan. El verdadero pueblo de Dios, el de verdad, porque en la iglesia hay dos pueblos, uno que es como Abel y otro que es como ¿quién? Como Caín. Ahora tú decides cuál tú eres. Es como Dios le dijo a Caín. El ángel le dijo a Caín, el pecado está a las puertas, tú te puedes enseñorear de él si tú quieres. Si no, el pecado se va a enseñorear de ti. Dice aquí la hermana de Juan, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Dice, el verdadero pueblo de Dios que toma el pecado, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, el de verdad toma a pecho ¿qué cosa? La obra del Señor y la salvación de ¿qué? Verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. ¿Cuál es la obra final que se hace a favor de la iglesia? Esto es el sello de Dios, el capítulo del sello de Dios. Dice aquí, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. ¿Qué tiempo es ese, hermano? Ahora, ¿cuánto creen que falta muy poquito para que la ley dominical se establezca? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos están tomando a pecho esto que estamos leyendo? ¿Cuántos? Yo aquí no conozco a nadie, gracias a Dios. Pero sé, hermano, que esto es un problema en todas partes. Porque el diablo es el mismo aquí, que en Cuba, que en Francia y en todos los estados de Estados Unidos. Y él está atareado para que el espíritu que prevalezca en la iglesia, a mí no me importa lo que nadie haga. Pero el pueblo de Dios va a ser diferente. El pueblo de Dios sí se va a preocupar. Y aunque hay Caínes en la iglesia que no quieren que le digan nada, el pueblo de Dios va a terminar la obra y va a ser sellado. Y esos que no quisieron, que hermano, que se les reprenda, porque su orgullo es tanto que no soportan ser reprendidos, esos no van a estar allí. Y eso falta muy poco. Quiera Dios que podamos entender este mensaje. Hermano, quiera Dios que podamos entenderlo. Porque está muy pronto
a terminarse la gracia para el pueblo de Dios. Todo esto que está pasando a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, hermano, es Dios moviendo la ficha. Los ángeles todavía aguantando los cuatro vientos para que no soplen sobre la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no estamos preparados. Dice aquí, especialmente en la obra final que da hacerse en favor de la iglesia, no del mundo, sino a favor de ¿qué? De la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defectos. ¿Sin qué? Sin defecto. Delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿De quiénes? De sus hermanos. Se van a entristecer por sus hermanos. Van a hacer todo lo posible porque sus hermanos se levanten espiritualmente. Van a orar por la iglesia. Ahorita me gustó mucho que hay un momento aquí de oración unos por los otros. Y si analizamos bien, el hermano decía, guerremos los unos por los otros, no los unos contra los otros. Es uno por quienes, por los otros. Dice aquí, esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra. ¿Acerca de qué? La última obra, hermano, es por la iglesia. La última obra es el hermano con el hermano, el padre con el hijo. Y esto no es la obra del pastor solo, esta es la obra de todos. Dice aquí, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas para destruir las manos, entre ellos había uno vestido de lino que tenía en sus manos un tintero. Y Jehová le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en medio de ¿quién? De ella. ¿Quién sigue el consejo de Dios en este tiempo? ¿Quién lo hace? Sigue diciendo la hermana de Juárez. Son los que excusan virtualmente los hierros de los que profesan. Los hierros de entre el profeso pueblo de Dios. Quienes murmuran en su corazón. Caín, ¿recuerdan cómo murmuraba contra Dios y contra Abel? Ahora dice Elena de White, esos que están murmurando, ¿están siguiendo el consejo de Dios? Si no abiertamente, contra los que quieran reprender el pecado, son aquellos que se le oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No. Los que contemporizan con el mal en la iglesia, hermano, tristemente no van a recibir el sello. Hoy hay una santa cena, hermano. Hagamos arreglo. Comprometámonos con la obra de Dios. Recuerden de que conocer este mensaje exige de ti, ¿qué cosa? Un cambio. Exige. Hay gente que diga, no, pero no diga que exige. Sí exige, y si no lo hace, yo no te voy a cerrar el cielo. El que sí tiene derecho sobre ti, porque te compró con su sangre, Él te exige que cambies. Porque Él tiene que asegurarse que tú, con tus defectos, no vayas al cielo, porque allí no se puede volver a levantar el pecado. Y gracias a Dios por eso, hermano. Gracias a Dios por eso. ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros vamos allí con nuestros defectos? Dice aquí, esos que contemporizan con él, allí no van a estar. No, en verdad, a menos que se arrepienten y dejen la obra satánica. ¿Qué obra? De oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y dejen de darle la mano a los pecadores en Sión. ¿Sión dónde? La iglesia. Nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Suerte que yo no sello a nadie. Yo no sello a nadie. Pero tú tampoco sellas a nadie. El que sella ya dejó las condiciones. Dice aquí, no recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representado por la obra de los hombres que llevaban las armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Dónde? Su amor por la pureza y el honor de la gloria de Dios es tal
y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado que lo representan como agonizando, suspirando, llorando. Léase Ezequiel 9. ¿Qué sucedía con Caín? Abel aconsejó a su hermano a que no se presentase delante del Señor sin que, esta la leímos ahorita. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo, continúa inspirándolo ¿dónde? Hoy en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta hoy el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar toca la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar los errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si fuese este la causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Lo que pasó con Abel, hermano, no ha terminado. ¿Va a estar hasta cuándo? Hasta el final. Ahora, sí les puedo decir algo. El consejo que Dios nos da es que estemos dispuestos ¿a qué? A enmendarnos, a construirnos, a que estemos unidos, a que veamos al hermano, como alguien que necesita de Dios como nosotros necesitamos. ¿Cuántos quisieran que su vida secreta se descubriera? ¿Verdad que no es buena? ¿Ustedes saben que tu hermano también tiene vida secreta? Y que él tampoco quiere que se descubra. Pero como tú estás luchando, muchos hermanos están luchando por vencer el pecado. Y necesitan ánimo, fuerza, oración. Necesita que se le aconseje, necesita que se le reprenda. Necesita que hay veces que alguien se le meta en la vida y le diga, por el camino que vas, si sigue te vas a destruir. Pero también necesitamos, hermano, cuando nos digan eso, ser receptivos. Dice el apóstol Pablo que él resistió en Gálatas capítulo 1, léanlo. Dice que yo resistí a Pedro cara a cara porque era un hipócrita. ¿Lo han leído en la Biblia? Pablo reprendió a Pedro, le dijo hipócrita, y después lo escribió. Porque era de condenar, con los judíos comía con los judíos y con los gentiles como gentiles, era un hipócrita. Y dice Pablo, y Pablo lo escribió. Y después Pedro escribió de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, en casi todas sus epístolas. O sea, ¿cuántos son capaces de decir, mi amado hermano fulano después que me reprendió? O decimos, él se cree más justo que nadie. Él se cree que se la sabe toda. Él se cree que él puede reprender a todo el mundo y a nadie lo puede reprender. Hermano, seamos constructores del pueblo de Dios. Es lo único que nos va a llevar a tener el sello de Dios. Pero eso depende de ti. Yo hoy vengo aquí y me voy. Y nosotros quedamos, cada uno va a regresar a su casa. Cada uno tiene que enrolarse en la obra de Dios. Dice esta nota, ya estoy terminando. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguieron del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentación, lloro y reproche y amonestaciones, mientras que otros en la iglesia
procuraron arrojar un manto sobre el mal existente. Cuidadito con querer tapar el pecado. Cuidadito con tratar de excusar el pecado. No, pero imagínate, no había más nada que hacer. Si tú tuvieras mi situación, cuidadito, hermano. Estoy quedando sin batería. ¿No hay un cargador por aquí? Tengo un cargador aquí. Alguien que me ayude, por favor. Conéctalo aquí. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de sus almas. Pero no se quedaron ahí llorando solitos. Oigan cómo lo hicieron. Expresada en lamentación, lloro, reproches y amonestaciones. ¿Cómo expresaron esto? Los sellados, ¿cómo lo manifestaron? ¿Cómo lo expresaron? Angustia de sus almas, lamentación, lloro, reproche y amonestaciones. Mientras que otros procuraron arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalecía por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas. ¿Cuáles son los dos principios de la ley de Dios? Amor a Dios y amor a ¿cuál? El amor al prójimo, mi hermano, no te va a dejar nunca, nunca te va a dejar en silencio frente al mal, nunca. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi hermano está en pecado, hermano, van a pasar dos cosas. Si yo lo amo, él va a ser destruido. ¿El pecado qué hace? El pecado salva o destruye. Y yo quiero estar con mi hermano en el cielo. ¿Ustedes creen que Abel le decía a Caín que cambiara porque quería destruirlo? ¿O porque quería verlo con él en el cielo? Nunca crean, hermano, en la forma que se lo digan. Vean siempre la amonestación de quien venga y como venga, como una invitación ¿a qué? A prepararse para el cielo. Siempre. Los que tienen el celo y el amor por las almas no callarán por obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día a día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión, el espíritu de Abel, es pisoteado en la iglesia. Mientras triunfan los siervos de Satanás. ¿Quién representa a Satanás? Caín. Dios queda deshonrado y la verdad queda anulada. Hermano, que ese no sea el sentir de nosotros. Que nosotros estemos dispuestos siempre a terminar la obra que quien nos ha dado. Dios nos ha dado una obra que es edificarnos. ¿Cuál fue el testimonio de la última, de la primera iglesia? ¿Cuál era el testimonio de la primera iglesia? Que todas las cosas la tenían en qué. Nadie decía hacer suyo nada. El amor estaba tan unido entre los hermanos que la iglesia, ¿qué cosa era? Era un poder, hermano, que Dios la podía usar. Pero cuando comenzó a meterse en la iglesia el orgullo, la arrogancia, el espíritu de yo no me meto con nada y en nadie, se desapareció de la iglesia esa sencillez y se metió en la iglesia otro espíritu. Estamos viviendo justamente donde tu nombre ahorita va a pasar por donde. Por el registro, allí tu registro va a pasar delante de Dios. ¿Y qué Dios pondrá al lado de tu nombre? ¿Qué Dios pondrá? Si no hemos sido guarda de nuestro hermano, tenemos momentos para arrepentirnos. Si nos hemos airado cuando alguien nos ha reprendido y hemos tomado el espíritu de Caín, arreglémonos con el hermano.
Estamos en un momento donde no vale la pena, hermano, tener ni odio, ni rencor, ni orgullo, ni nada contra nadie. ¿Saben por qué? Hermano, está por terminarse esto. Y nada de lo que tú tengas contra otro hermano va a servir para nada en la eternidad. Al contrario, te va a cerrar el cielo. Quiera Dios que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere que hagamos y que podamos participar, hermano, hoy por la tarde de la cena del Señor con el corazón quebrantado y preparado para recibir de Dios lo que Él quiere darnos. No importa que hayamos pecado, la cena del Señor nos pone en armonía de con quién. La cena del Señor es para aquellos que han pecado. Es el método que Dios ha dejado para que participemos de su sangre y de su carne. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que podamos terminar la obra que Dios nos ha dado y que podamos sentir que somos guardia de quién, de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga a todos, mi deseo y oración.